Hola amigos, espero estén todos muy bien. Hoy un video en el que les voy a mostrar una técnica de patinado, de cómo pintar un MDF imitando lo que es la veta de la madera, ¿sí? Les aseguro que esta técnica, una vez que la agarren en la mano, es como un vicio. A todos le van a querer aplicar esta misma técnica por varios motivos. Uno de los fundamentales, por ejemplo, es por cómo queda. O sea, por eso le digo, una vez que la agarren la mano, se van a dar cuenta que va a costar muchísimo diferenciar entre lo que es una madera natural de lo que es un MDF pintado con esta técnica. Y lo otro que es fundamental y es importantísimo es el costo, ¿no es cierto? O sea, no es el mismo un costo de una madera enchapada a lo que es un MDF pintado de esta manera. Es algo que es muy prolijo y lo pueden aplicar en todo, ¿no es cierto? O sea, no importa si es un trabajo chico, si es un trabajo grande, el método es el mismo. Lo único que sí van a necesitar cuando es grande, van a necesitar ya mucha más práctica. Yo lo que les recomiendo para ir practicando, como siempre digo, practicar es fundamental, que no lo hagan sobre un mueble como en este caso lo voy a hacer yo con el organizador que ya lo estoy terminando y ya les mostré cómo hacerlo en los videos anteriores. Yo lo que le diría es para practicar tomen un pedazo de MDF común, o sea, algún recorte, algo que les haya sobrado y comiencen a practicar ahí, ¿sí? Una vez que ya vieron, se dieron cuenta más o menos de cómo manejar los tiempos y el método, sí, bueno, ya empiecen a probarlo sobre trabajos, sobre proyectos. Como les decía, lo que queda a la terminación es impresionante y más aún, una vez que esté terminado se le da un toque especial que es este, al cual le sigo llamando como lo llamaba de pibe, el menjunje. Lo pensé mucho en revelarlo porque esta receta tiene, calculo que 100 años, no 1000, calculo que tiene 100 años porque quien me lo enseñó, yo era muy pibe cuando trabajábamos en la carpintería, el ilustrador, que ya era una persona muy mayor, de hecho de sobrenombre le decíamos todos los pibes, le decíamos abuelo, y a él se lo había enseñado el abuelo de él. Así que por ahí se modificó algunos materiales que antes no habían y después empezaron a existir, pero es algo que es mágico, es un líquido que en aquel momento él nos daba siempre cuando teníamos que llevar los muebles a las mueblerías o algún cliente que había comprado. Era normal que siempre algún rayoncito había y en ese entonces ahí se hacía mueble de estilo. Así que si bien cuidábamos mucho, le poníamos manta, todo, pero siempre algún rasponcito, alguna rayita de cargar y descargar se hacía. Entonces él nos daba una botellita con el menjunje. Cuando llegábamos a destino y lo íbamos a descargar todo, que revisemos bien y donde veíamos un rasponcito o algo, le pasáramos un pañito con este líquido, lo tapaba automáticamente y quedaba impresionante. O sea, no solo lo cubría en forma inmediata, no se notaba, era imperceptible ese raspón que se le hacía, que se le había hecho al mueble, sino que además el olorcito que tiene por los mismos componentes con los que está hecho, es hermoso. Así que lo pensé, pero sí, nobleza obliga. Así que un poco en agradecimiento a todos ustedes por apoyar al canal, yo creo que se lo merecen. Así que hoy en este video les voy a dar cómo se hace este menjunje, les voy a dar la receta. Así que eso cuando esto se le aplica terminado, lo que le va a dar al trabajo es una textura suave, aterciopelado y un aroma impresionante. Después le explico cuál es el aroma que toma por uno de los componentes fundamentales que tiene. Así que
La cantidad de materiales, ahora les voy a explicar cómo preparar el material. Es muy simple, pero hay unas cositas que son clave. Y cuáles son los materiales que vamos a necesitar. Las herramientas prácticamente es nada, es algo que todos tenemos, no solo en nuestro taller de carpintería, en cualquier casa. Un pincel, o sea, algunas cosas, no son muchos. Por eso es algo muy simple, muy sencillo. Lo único que requiere es de práctica, buen gusto y de voluntad, ¿no es cierto? Hay dos temas que son claves. Yo les voy a recomendar que inicien de la forma más sencilla y después, a medida que le van agarrando la mano, pueden ir ya siendo un poco más exigente con ustedes mismos. ¿Por qué? Porque cuando queremos imitar una madera, hay dos cuestiones que tenemos que respetar y conocer bien si queremos imitar una madera. Primero, las maderas están compuestos de dos partes, que son la pasta blanda y la pasta dura, que son las vetas, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas, si queremos imitar una madera específica, tenemos que conocer muy bien esa madera en cuanto a cuál es la forma de la veta de ese tipo de madera. Por ejemplo, no es lo mismo una madera de caoba que un cedro, las vetas son completamente distintas. Y el otro tema a tener en cuenta son los tonos, ¿no es cierto? El cedro es un tono tirando ya a un rojizo, a un bordovino, y el caoba ya es tirando un marrón oscuro, ¿no es cierto? Con una veta un poco tirando más a amarillo. Así que, por eso, si queremos imitar una madera específica, tenemos que primero interiorizarnos bien de cómo es esa madera. Como eso ya es algo más complejo y ya es para entrar en una segunda etapa, en un segundo nivel, una vez que ustedes ya tengan la práctica, yo lo que les recomiendo primero es que hagan arte. ¿No es cierto? El arte es efímero, así que imiten madera, pero una madera que ustedes inventen en su pensamiento, en su creatividad. Esa madera que uno cierra los ojos y se la imagina, arranquen con esa madera, en donde quizás el color y la veta no tengan que ver con una madera en específico, pero es la madera que ustedes inventaron, que ustedes crearon. Así que para que algo se parezca a una madera es fundamental que tenga vetas, ¿no es cierto? Entonces, esas vetas son las que les voy a enseñar a hacer. Incluso si quieren hacer algún nudo, algo, a mí mucho el tema de los nudos no me convencen, pero se puede llegar a hacer también. Así que cuando quede terminado, hay distintas posibilidades. Una vez terminado podemos aplicar esto que le decía, el menjunje, o podemos darle alguna laca por encima para que le realce el brillo, ¿no es cierto? Si es una persona la que lo va a ver y no conoce de carpintería, no conoce de nuestro oficio, lo más probable es que crea realmente que es madera. Que de hecho a mí me ha sucedido cuando he hecho trabajos y que lo vendían, me decía, qué hermosa madera. Obviamente uno tiene que ser honesto y explicarle al cliente que no es, o sea, si bien el MDF está considerado madera también, pero no es una madera natural, ya es una madera artificial en donde el hombre intervino para fabricar eso, ¿no es cierto? Así que, pero el que no conoce de nuestro oficio, es muy probable que piense que se trata de una madera natural cuando lo vea. Pero para lograr y llegar a eso necesitamos práctica. Algunos quizás de entrada les sale impecable, hay otros que de pronto tendrán que esforzarse un poquito más. Pero no hace falta que tengamos ningún conocimiento previo. Arrancamos de cero. Bueno, les muestro cuáles son los elementos que vamos a necesitar y cómo empezar a preparar la superficie a pintar y ya cómo hacerlo. Bueno, lo que primero vamos a necesitar es trapo. Mucho trapo, sí, esto es algo que siempre cuando se hace pintura, terminaciones, el trapo es fundamental. Principalmente que sea algodón, ¿sí? No hace falta que sea 100% algodón, pero sí que tenga mucho algodón, es fundamental, ¿sí? El sintético no nos sirve, así que, pero trapo de algodón, por un lado. Un destornillador para poder abrir la lata.
O sea, en este caso yo voy a utilizar una pintura que es para madera, un tonalizador de madera. En este caso es al solvente. Se puede utilizar al agua o al solvente, cualquiera de las dos, y no importa la marca. A nosotros en este caso lo que nos interesa son dos cuestiones. Una, que sea el tono que nosotros le querramos dar, ya que de pronto hay marcas que tienen tonalidades que otras no la tienen. Así que yo, por ejemplo, si quiero hacer un algarrobo, tengo que ir a una marca que es al agua únicamente. Así que, pero esa me da el tono que yo necesito de algarrobo. En este caso voy a aplicar nogal, entonces voy a aplicar una pintura al solvente. La diferencia entre las tintas que son al agua o al solvente es que la que es al solvente va a ser mucho más fácil trabajar, ¿sí? La viscosidad, que es lo otro importante que tenemos que tener en cuenta en la tinta que usemos, es que tiene que tener una viscosidad media, ¿sí? No ser muy liviana ni muy espesa, tiene que estar entre medio. Pero si es muy espesa, lo podemos, con un poco de diluyente lo podemos rebajar. Ahora, si es muy líquida, muy aguada, directamente descártenla, porque no van a poder, ¿no es cierto? O sea, no van a lograr el efecto de beta que necesitamos. Así que tiene que tener bastante densidad, la viscosidad tiene que ser tipo aceite, ¿sí? A esa viscosidad aceitosa es la que necesitamos. Así que el destornillador solamente para abrir la lata. Un poco de solvente, en este caso aguarrás para limpiar el pincel, ya que es pintura al solvente. Cinta de enmascarar. Esto si queremos proteger algún borde, yo en mi caso quiero proteger uno de los bordes, así que voy a utilizar cinta de enmascarar. Un par de guantes, que en mi caso no lo voy a utilizar, yo prefiero hacerlo directamente, o sea, con la mano, tomando el pincel para poder desplazar bien el pincel y poder sentir cómo vamos haciendo esta beta. Pero al ser pinturas hay que tener cuidado porque manchan, así que si no tienen práctica les recomiendo que empiecen utilizando un poco de guante. Una lija, esto ya es para la terminación, una lija fina, que les recomiendo que sea 200, 250, no menos de eso el número de la lija, ¿no? El grano, 200 para arriba, ¿no es cierto? 200, 250 son las que yo utilizo habitualmente. Para preparar la superficie que vamos a pintar, una lija que no puede ser menos de 120, 120 el número de grano como mínimo. No se le ocurra utilizar una lija 80, una lija 60 porque se lo va a rayar. A la vista, si lo lijamos con una lija 60 u 80, no nos vamos a dar cuenta, vamos a pensar que está todo bien, que es perfecto. Pero cuando le empecemos a aplicar la pintura, esos rayones van a aflorar y se van a notar muchísimo. Por eso, prefiero ahorrarme tener que después corregir esos errores y directamente utilizar una lija 120 para limpiar la superficie que vamos a trabajar, ¿sí? Y fundamentalmente pinceles. El tema del pincel, cuanto más viejo, bueno, yo lo pongo así para que no se pongan duros, lo tengo acá con tiner, un pincel así, viejito, que tenga pelos obviamente, pero que no sea nuevo, que sea ya con bastante uso. Esto nos va a ayudar a darle forma a esas vetas que necesitamos, ¿sí? Y bueno, el menjunje, que no se pierdan el video, en algún momento del video les voy a dar las recetas. Bueno, yo acá ya lo enmascaré, porque esta parte del frente la pinté con color roble, que es más clarito, y esta parte la voy a hacer con nogal, ¿sí? Así que no quería que me manche, porque esto sí, como se pone muy líquido y bastante material, se va a tender a chorrear por los costados, así que acá lo cubrí. Acá no me importa mucho, porque esto también va a ir pintado, ¿sí? No dejemos que queden las marcas de ese exceso de material chorreando, ¿sí? Así que siempre prestemos atención y pasémosle el pincel
un poco como para que no nos quede bien la marca ahí, sino que no, después una vez que le pintemos este costado que no se note. Así que bueno, una de las cosas fundamentales para arrancar es que esta superficie tiene que estar bien lijada, como les dije, con una lija mínimo 120, ¿sí? En toda la superficie, que yo ya lo lijé, en toda la superficie, porque una cosa que a veces nos complica es que por ahí tiene algún sobrante de cola vinílica, de cola de carpintero, ¿sí? Que haya quedado, o por ahí cuando lo encolamos le pasamos un poco para limpiarlo la mano, un trapo, y por ahí tocamos acá arriba y dejamos parte de ese cemento vinílico como impregnado acá, que a simple vista no se ve. Pero ¿qué va a pasar? Cuando le pasamos las tintas, la mayoría de la tinta, por no decir todas, cuando hay cola vinílica, la cola vinílica empieza a florecer como manchas, ¿sí? En todo donde hay cola vinílica empieza y cuesta muchísimo, muchísimo tapar eso. Así que evitemos todas esas situaciones, y eso lo podemos hacer pasándole una lija y asegurándonos de que no tengamos ningún resto de cemento vinílico, ¿sí? Una vez que le pasamos la lija 120 a toda la superficie, que nos garantizamos de que ya está limpio, retiramos todo el polvillo que pueda quedar con un trapo común, sacamos bien el polvillo y acá ya estaríamos teniendo la superficie listo para poder arrancar, ¿sí? Bueno. Yo acá estoy trabajando bastante elevado, me está dando a la altura del pecho. Esto lo hago, bueno, por dos motivos. Uno, para poder, el tema de la cámara, que pueda apreciar bien el trabajo, y el tema de la veta, y lo otro, que a mí me queda mucho mejor así para poder ver cómo voy dibujando las vetas, ¿sí? Ya que en un primer momento tiene que haber un contraste de luz. Es lo que nos pasa con la madera natural también. Depende cómo le dé la luz, vamos a ver la veta, ¿no es cierto?, de distinto color. O sea, siempre va a variar el tono de acuerdo a cómo le esté dando la luz sobre la veta. Acá nos sucede algo, no es lo mismo, pero es parecido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la veta, al ser porosas, de acuerdo a cómo refleje la luz, se va a hacer la tonalidad. Acá no estamos hablando de que tenemos poros, pero sí se van a armar unos microsurcos, que es con el exceso de pintura en la parte de la veta y menos pintura en el resto de la superficie. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar ya a dar el tema de la veta. Primero vamos a dar una base bastante así, en donde vamos a tratar de impregnar de que toda la superficie nos quede pintado, ¿sí? Y lo vamos a ir haciendo por partes para que cuando empiecen, para que no se compliquen, hagan de esta forma, vayan haciéndolo así, porque el tema es que tenemos que tratar de que no se nos seque. Una vez que ya hicieron, no hagan, yo lo podría hacer tranquilamente, pero ustedes quizás hasta que le agarren la mano le va a costar. Entonces vayan haciéndolo así, no terminen toda la superficie dándole esto en forma de círculo, porque si no, hasta que lleguen al final, esta parte quizás ya las tenga seca y le va a costar. Entonces van haciéndolo así en partes. Ahí está. Como ven, aplico no exageradamente material, pero sí bastante material. Bueno, ahí ya lo tengo, entonces ahora empiezo. Las pinceladas son así, siempre en el mismo sentido, pero ahí. De pronto hago alguna ahí. Voy dibujando
Acá puedo hacer algún nudo, de esta forma hacemos los nudos. Ahí cuando es así dejamos que tire un poquitito. Ahí lo dejamos que tire un poquitito, ¿sí? Que vaya la madera absorbiendo y ahí ya le empezamos ya mucho más suave, pero que el pincel arranque de un borde y termine en el otro borde, ¿sí? Ahí. Bueno, hoy hay mucha humedad, así que va a tardar en secar. Como siempre controlamos el borde, en este caso no desbordó, no chorreó nada, del otro lado tampoco, está perfecto. Dejamos ahora algunos minutos que el material empiece a tirar, ¿sí? Que empiece a secar y que vaya marcando. Esto no sé si la luz me da acá como para que lo vean bien, pero si no después lo sacamos afuera y les muestro con la luz natural para que puedan ver cómo va tomando el sentido de la veta. Ahí pueden ver cómo ya va tomando una tonalidad y se empiezan a destacar las vetas, ¿sí? Fíjense cómo se nota la contraluz, ahora la puse de forma vertical, cómo empiezan a notarse esas vetas que le dibujé, y estoy haciendo algo muy sencillo, nada complicado. La intención es no desalentarlos a que vean mucha técnica, muchas complicaciones. La idea es que se animen a hacerlo y a probar. A ver si alejamos un poco. Ahí está. Lo puse ahí para que le dé la luz de frente. Es como le decía, de acuerdo a cómo le dé la luz, vamos a tomar distintos colores de esa veta. Bien, yo lo que voy a hacer ahora es darle a los otros costados también, de la misma forma que hice recién. Acá van a notar, a propósito lo estoy dejando, como este lo estoy haciendo para mi taller, acá va a haber restante de material de cola vinílica que no lo saqué, que lo dejé a propósito para que ustedes puedan ver lo que les decía de cómo brota ese cemento vinílico cuando le pasamos tinta. Bueno, acá pueden notar lo que les decía, resto de cemento vinílico que no lo limpié, cómo empieza a marcarse, ¿sí? Eso que se ve ahí en la unión de las dos placas es resto de cemento vinílico. Esto, a medida que la tinta se va secando, se va a ir notando un poco más. La única manera de hacer esto y también de que pase un poco desapercibido es poniéndole un poco más de exceso de tinta en toda esta parte, pero a un ojo entrenado lo va a notar igual. Fíjense que esta parte que tiene un poco de exceso de material, eso hay que tener cuidado. Vieron acá, no sé si se alcanza a ver cómo está chorreando. Bueno, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque si no va a quedar muy desprolijo. Así que apenas terminamos, lo que hacemos es ahí, así por arriba, sin mucha presión, le pasamos el pincel un poco ahí, como para poder nivelarlo, ¿sí? Fíjense cómo a medida que se seca
va empezando a notarse la veta mucho más, ¿sí? Y lo que yo les decía, con los excesos de cemento vinílico, fíjense en cómo se nota, cómo van brotando y se va notando. Por eso siempre es mejor darle tiempo a preparar el material y no tener que estar después renegando con esas fallas, ¿sí? Fíjense cómo va tomando ya la forma de veta. Miren lo que es esto. Otra de las cosas, fíjense en los rayones, como esta es una raya seguramente de la guía o algo, como se nota. Por eso que tiene mucho, veo que es un buen trabajo con la lija. Acá no le pasé lija gruesa, pero sucede exactamente lo mismo. Es algo que no se nota, es imperceptible, pero cuando le damos tinta todos esos problemas van brotando. Fíjense en cómo se nota la veta que le hicimos. Bueno, lo traje afuera para que se pueda ver mejor, o sea que tenga mejor luz, pero además para que seque más rápido. ¿Sí? Ahora hay un poco de solcito, levantó un poquito de viento, así que ya está prácticamente seco. Pasaron más o menos 3 horas y media. Lo ideal es dejarlo un día para el otro, pero ya ahora está bastante seco, así que vamos a proceder a lo que es la primera parte, que es lijarlo. Bueno, como dije, una lija 200-250 que pasamos suave, porque es como que tiene, con la tinta lo que hizo fue levantar esa pelucita que tiene el MDF, así que lo que vamos a hacer es pasarlo muy por arriba, así. Se nota el tacto, acá que no le pasé está un poco más áspero y acá ya empieza a tener esa textura terciopelada, suavecita, ¿sí? Bueno, ahí ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es pasarle un trapo para retirar ese polvillo que queda. Perfecto. Y ahora el famoso menjunje. Bueno, aquí va la receta. Voy a hablar de partes, porque depende. No, yo lo uso ya hace tiempo. Preparo este envase, no mucho más, o sea, de acuerdo a lo que necesito, pero como se puede conservar, si está bien cerrado, bien tapado, se conserva perfectamente. Cuando hablo de parte, eso depende de lo que quiera preparar cada uno, pero sí tiene que utilizar siempre el mismo recipiente al cual lo vamos a considerar como parte, ¿sí? Yo uso una tapita chiquita y es una parte de sellador para madera. Un sellador siempre que sea de buena calidad los productos que utilicemos, ¿sí? Así que sería una tapita, una parte de sellador de madera, una parte de thinner, que acá al menos conocemos como thinner tipo sello de oro, que es el mejor thinner, el refinado. Sería una parte de sellador, una parte de thinner, media parte de aceite de lino o linaza, que lo que hace el aceite es darle también una textura y es lo que le da el aroma fundamental, un aroma precioso que le da ese aroma que normalmente la gente dice qué lindo olor a mueble nuevo. Bueno, eso es el aceite de lino o linaza como lo conocemos. Sería media parte aceite de linaza. Y fundamentalmente
yo preparo en dos tonos, un tono oscuro y un tono claro, que son lo que yo trabajo. Después no importa si yo le quiero dar un acabado, si esto lo hubiera hecho en lugar de nogal, lo hubiera hecho en caoba, o supongamos lo hubiera hecho en cedro, también podemos utilizar, pero la diferencia sería que el oscuro lo utilizaríamos para el caoba, que es más oscuro, y para el cedro utilizaríamos el que preparo, que sería el claro, ¿sí? El oscuro lo preparo con nogal, tinta de nogal, y el claro lo preparo con tinta para roble, ¿sí? Que es mucho más clarito, es un marroncito muy suavecito. Así que acá coincide de que yo le pasé nogal y utilizo la que es oscura, que tiene tinta también de nogal. Así que esa es la fórmula secreta. Así que lo único que le pido, no lo comenten con nadie. Eso es la fórmula. Lo sacudimos bien, lo dejamos y lo tenemos que dejar reposar 24 48 horas antes de usar. Siempre antes de utilizarlo lo volvemos a sacudir, a mezclar para que todo esto se quede homogéneo, ¿sí? Y con el tema de los trapos, como yo les dije antes, que sea de algodón preferentemente, lo que vamos a hacer es utilizar siempre el mismo trapo para aplicarle el menjunje, ¿sí? Es un trapo que ya lo tengo hace muchísimo, que es de algodón. Y lo que pasa es que si utilizamos, cada vez que lo vamos a hacer, utilizamos lo nuevo, va a absorber mucho líquido, porque el trapo se tiene que humedecer y lo va a ir absorbiendo y se va a ir perdiendo. En cambio, yo prefiero ya guardarlo así envuelto con otro trapo para que no se evapore tanto. Y lo que hago ahí es ir mezclándolo y pasarle con el mismo trapo. Este ya está como impregnado. Eso nos ayuda muchísimo para poder pasarlo, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a pasar el menjunje. Y ahí comenzamos. Así lo vamos aplicando de esta forma. No hace falta que se aplique en el mismo sentido, sea como era la beta, porque esto de acá lo que hace es unificar un poco todos los tonos, pero no es que esté pasando pintura. Y ahí así le damos. Ahí está. Eso lo dejamos secar. Dejamos más o menos un par de horitas a que seque. Y una vez que le hayamos dejado ese par de horitas, le pasamos otro trapo para ir retirando el sobrante, ¿sí? Bien amigos, esto ya secó. Vamos a retirar, ahora si llega se verá excelente. Así siempre suave, le pasamos un trapo. Perfecto, ahí está bien. Les aseguro que tiene una textura impresionante, una textura muy suave y un aroma impresionante. Y ahí logramos ya tener una veta discreta, una veta homogénea. Y lo que era un simple MDF en crudo, lo hemos transformado en una imitación de madera. Esto ahí ya tiene una textura bárbara. Si nosotros quisiéramos, esto queda satinado. Si nosotros quisiéramos que en lugar de satinado tenga un tono brillante, lo podemos hacer perfectamente. En ese caso lo que tenemos que hacer es evitar lo que es la parte del menjunje. No le ponemos el menjunje, sí lo lijamos, le pasamos una lija, como le dije, 200, 250,
le sacamos el polvillo y a partir de ahí lo que hacemos es darle laca. La laca que nosotros querramos, si queremos brillante, obviamente una laca brillante. Lo mejor es darle con soplete, si no, bueno, se le puede dar con pincel, pero con pincel se complica muchísimo más. Lo ideal es con soplete o armarse una muñeca con estopa, que en algún momento voy a mostrar esa técnica, pero es mucho más compleja, ya hay que mantenerla humedecida y hay que ir pasándole por encima. Lo ideal sería con soplete, ¿sí? Y si no tienen, bueno, pincel, no les va a quedar ese aspecto de espejo que se lograría si se lo damos con soplete, pero le tomaría brillo lo mismo. Lo que sí, en ese caso va a resaltar muchísimo lo que es el tema de la veta con una protección de laca por encima. De esta forma que lo que logramos es algo mucho más cálido, algo que al tacto quede bien suavecito, que quede precioso y queda en una especie de satinado, que es lo que le va a dar el menjunje al pasarle por los componentes que tiene este menjunje que recién le di la receta, le va a dar ese satinado, ¿sí? Suave y parejo. Como siempre, espero que les haya gustado el contenido del video de hoy. No se pierdan el próximo. Fuerte abrazo.